Es un gusto estar aquí en el Congreso Interamericano de Psicología en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico. Mi nombre es Ana María Cosío Ale y vengo representando a la Universidad Ricardo Palma y pertenezco al grupo de trabajo Derechos, Discapacidad y Enfermedades Raras y Poco Frecuentes. El tema que me trae hoy día en esta oportunidad para hablar para ustedes es la CEPOF, un término que es poco conocido y poco frecuente, así como su nombre, ¿no? Les voy a comentar un poco acerca del origen, el concepto y el desarrollo histórico, cómo nace este concepto. Primero que nada, el término enfermedad rara surge más o menos en la década de los 70 y de los 80, con la promulgación de Orphan Drug en Estados Unidos, que incentivaba la investigación y la promulgación del desarrollo de medicamentos huérfanos para ciertas enfermedades y personas muy especiales que lo necesitaban. Más adelante, este concepto se va desarrollando, se va profundizando, tanto así que logran hacer un reglamento diseñado especialmente en Europa para este tipo de enfermedades, y hay políticas de apoyo tanto para los médicos como para también los enfermos que lo padecían. Además, este concepto se va consolidando más adelante a partir del año 2000, tanto en Estados Unidos como en Europa, y poco a poco va avanzando por todo el mundo. De ahí viene el reconocimiento legal. Pero hay personajes que tuvieron que ver en este tema y en este desarrollo que son claves, como por ejemplo Abby Meyers, que es la fundadora de la National Organization for Rare Disorders. Esta persona trabajó en alianza con otras organizaciones y asociaciones con pacientes con enfermedades raras, llamada EuroDIRS. Y también la Organización Mundial de la Salud la reconoce como un problema de salud global, y que es importante reconocerla también a las grandes empresas e instituciones que fabrican las drogas o los medicamentos especializados para este tipo de personas. Pero, ¿qué son las enfermedades raras o huérfanas, o también poco frecuentes? Y en algunos países solamente dicen EPOF. Bueno, estos términos son bastante comunes entre sí, debido a que al menos 5 personas de cada 10.000 habitantes tienen o han nacido con un criterio de rareza. ¿Y qué significa esto? Que tienen una baja prevalencia y hay una diversidad de síntomas, y lamentablemente también hay desafíos y diagnósticos y una serie de tratamientos terapéuticos que se deben abordar. Vamos a ver ahora qué tipos y clasificación tienen las EPOF. Bueno, algunas son genéticas, aproximadamente el 80% de las personas, y una de las más comunes es la distrofia muscular, el síndrome de Rett, enfermedades de Gaucher, y podríamos nombrar muchas más. Hay algunas que son autoinmunes o inflamatorias raras que aparecen en determinados momentos de la vida, como el lupus neonatal. Y hay unas infecciones raras como la fiebre hemorrágica de Marburgo, y lamentablemente también se aparecen en el término de las enfermedades oncológicas. Hay diferentes tipos de sarcomas o tumores neuroendocrinos que van apareciendo. Y la clasificación puede ser que se afectan, por ejemplo, en el sistema afectado puede ser neurológicos, hematológicos. También tiene que ver mucho la etiología. Es importante señalar también que la genética, el ambiente, las infecciones adquiridas en el ambiente también juegan un rol importante, y la edad de aparición. Pueden haber personas que han nacido sanas aparentemente y empiezan a adquirir enfermedades a lo largo de la vida.
Hay terapias de tipo génicas donde la medicina tiene que ser muy personalizada y tienen que haber o existir médicos que aborden ese tipo de enfermedades y que tengan especializaciones sobre todo en el orden génico. Existen nuevas tecnologías como la Big Data, redes de pacientes, hay inmensidad de cantidad de ONGs que apoyan y ayudan. Aunque es rara, también podemos decir que tiene un abordaje científico bastante frecuente. Bueno, depende del sexo y de la edad. Bueno, sí. ¿Por qué? Porque están ligadas también al sexo. Una de las enfermedades que más se ve es la hemofilia y que prevalece en un altísimo porcentaje solamente en varones. En cuanto a la edad, hay algunas que aparecen en la infancia o que vienen niños que nacen con enfermedades metabólicas congénitas, como por ejemplo algunas que pueden surgir durante la adultez o incluso la vejez. Estas enfermedades que están ligadas al sexo, como la hemofilia, tienen una alta incidencia en la infancia y por eso es importante diagnosticar o hacer un diagnóstico temprano en los primeros años. Bueno, aparte de esto, ¿a quiénes afecta más? ¿Cuál es la prevalencia del sexo? Pueden decir que hay más de 7.000 y hasta algunos autores dicen que hay hasta 10.000 enfermedades raras identificadas. Dicen que entre el 6 y el 8% de la población mundial vive con una enfermedad rara y la mayoría son enfermedades genéticas. En Perú no existen estadísticas oficiales consolidadas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud tiene muy bien identificadas las enfermedades y los médicos peruanos y las organizaciones peruanas se guían de esas pautas, como por ejemplo la fibrosis quística, el síndrome de Ehlers, el síndrome de Rett, la esclerosis múltiple y podríamos seguir nombrando más. Bueno, ¿cómo están los recursos y organizaciones en Perú? ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuáles son las políticas públicas? La situación acá es importante señalar y desafortunadamente todavía no hay una ley específica que señale qué enfermedades raras existen con una ley diagnosticadas. Entonces, están incluidas, sin embargo, en el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, pero no todas estas enfermedades tienen una cobertura en el seguro, desafortunadamente. Y muchas de las personas que lo padecen tienen que ir a clínicas o a lugares privados. Hay que impulsar esta política y hay que pedir a nuestro Congreso para que acceda o cree una ley para que garantice los diagnósticos y tratamientos tempranos. Y también crear registros nacionales. Les comento que en Perú próximamente este año va a haber un censo nacional y han puesto también dentro de los rubros enfermedades, diagnósticos de las personas, cosa que antes no se profundizaba mucho y creo que es un gran avance, ¿no? Es una ciencia también al servicio de lo imposible y yo les comento en este caso que es importante también usar la inteligencia artificial. Muchas enfermedades se están solucionando o se están al menos paliando con la Big Data, porque identifica todo tipo de patrones y hay un desarrollo continuo de medicamentos huérfanos que se están utilizando. Entonces eso va a ser bastante favorable. Aparte de esto, me gustaría también mencionar de que más organizaciones se están uniendo a nivel global para poder trabajar. Bueno, y ahora hablemos cuál es el impacto psicológico para la CEPOF. Las consecuencias emocionales son bastantes. Una de las más principales o de las más comunes es que va ligado al tema de la ansiedad. La depresión, si es que también no hay un diagnóstico previo o este es muy tardío. El estrés crónico, porque hay una incertidumbre sobre el futuro de la persona, qué es lo que va a hacer, cómo va a superar. Igualmente, existen sentimientos de aislamiento,
Las personas sienten que la gente no las comprende, no las entiende y se excluyen de una u otra manera y dejan de asistir a reuniones, a fiestas, inclusive hasta de la familia. El impacto familiar también tiene su peso porque las personas que cuidan a estos enfermos también tienen una sobrecarga y una ansiedad y una tensión, y aparte aunado de la carga económica y emocional que existe dentro del entorno, ¿no? ¿Cuáles son las cifras relevantes? Bueno, según estudios internacionales, hasta el 50% de los pacientes con enfermedades raras experimentan problemas de salud mental, y las personas que las cuidan de una u otra manera también van padeciendo una serie de enfermedades, más que todo de tipo de angustia, depresión, ansiedad, que hacen que también esa carga aumente en el seno, en el grupo donde se desarrolla, ¿no? ¿Cuáles son las repercusiones que nosotros podemos ver? Bueno, hay muchas repercusiones importantes, como por ejemplo las exigencias académicas. ¿Yo por qué estoy tocando este tema de las repercusiones más en el entorno académico? Porque soy una docente en una universidad privada en Lima y veo que también algunos estudiantes tienen o padecen de algún tipo de enfermedad poco frecuente. Las exigencias académicas van a seguir su curso. Son 16 semanas de clases y de altas exigencias, pero los docentes a veces no contemplamos casi, a menos que también se le informe, pero a veces no están bien informados. Nadie les dice que alguno de sus estudiantes, por ejemplo, tiene una dificultad. Yo, por comentarles un caso, yo tenía un estudiante que tenía albinismo en alto grado y siempre venía con un sombrero y con lentes oscuros. Un día le pregunté, ¿y por qué siempre estás con el sombrero? Porque los lentes creo que es suficiente, aparentemente en un salón de clase. Y ella me comentó que aún así, estando con lentes oscuros, ella necesitaba protegerse de la luz de los reflectores, de las luces de las clases, del aula y de la luminaria que podía existir. Entonces, hay temas que uno tiene que conocer y profundizar. Y así como ellos, muchos más que a veces no son visibles y que internamente alguien tiene o padece de alguna situación. Las relaciones interpersonales de los jóvenes también se van afectados porque muchos de ellos se excluyen de la sociedad, no participan en olimpiadas, no participan en eventos públicos, no van a conciertos. Es muy difícil de repente comentar algunas situaciones que ellos padecen, e incluso hasta la vida afectiva y amorosa puede ser casi desierta. Además, su estilo de vida es distinto porque ellos tienen que tomar medicación, tienen que llevar una serie de repente de frascos o de medicinas que deben tomar o que deben tener algo para poderse amoldar incluso en los asientos de las carpetas de la universidad, o necesitan también un estilo de vida distinto en el sentido de trasladarse o el transporte para la casa. Es que sería innumerable las situaciones que podría mencionar. Adaptación también al entorno laboral. Cuando estos chicos necesitan practicar, y ya eso ocurre en el octavo, noveno, décimo semestre, ellos también a veces no son aceptados en las prácticas preprofesionales porque tienen un horario para poder ir a un lugar. Lamentablemente los hospitales siempre, o la gran mayoría, trabajan en las mañanas, y si tienen que hacerse diálisis o algún tipo de atención, no lo pueden hacer en un horario que el trabajo no te lo permita. Entonces es un tema y una presión también de tipo financiera, económica. Los padres tienen que afrontar. Muchos de ellos quisieran trabajar, pero a veces no tienen esa capacidad como para poder trabajar de manera sostenida 8, 9 o 10 horas, ¿no? Como lo hacen muchos de los chicos donde trabajan part-time.
Las expectativas personales y sociales pues se ven afectadas, como les comento, pero ellos saben adaptarse también y sacan el tema de la resiliencia, este constructo que es tan importante para mirar hacia adelante con esperanza, ¿no? ¿Qué debemos ir viendo en general en todo este tema? La idea es que nuestra sociedad conozca más sobre este concepto y actuar de una manera muy relevante para poder darle mayor inclusión, mayor equidad en el acceso a tratamientos, pero también acceso al estudio y acceso al mundo laboral y a las demandas laborales. Fortalecer también las políticas públicas y la cooperación internacional. Eso es algo que se tiene que trabajar mucho en nuestros países latinoamericanos y estoy segura que acá también en Puerto Rico tienen que trabajar bastante con estas políticas. También buscar un abordaje integral que sea sostenible y centrado en el paciente. Y las recomendaciones profesionales son básicamente pues que deberían tener estas personas un acompañamiento emocional. Hay que validar sus sentimientos tanto de frustración, de tristeza, incertidumbre, promover habilidades de afrontamiento de lo positivo, trabajar mucho con el apoyo a las familias, brindar orientación para manejar su estrés y mejorar la comunicación familiar. Además, hay que conectar a estos pacientes y a estas personas con grupos de apoyo, pero también grupos de apoyo sociales, inclusive deportivos, porque existen también temas de Olimpiadas Paralímpicas o Paraolímpicas y también estas personas podrían participar en algún tipo de deporte de acuerdo a la capacidad y a las necesidades que tengan. Igualmente debemos sensibilizar y capacitar a nuestros estudiantes de psicología para que tengan mayor profundidad y que también se especialicen en esta área. No es fácil trabajar con personas que tienen algunas dificultades, pero ignorarlas de verdad sería terrible en nuestra carrera. Finalmente, me gustaría mencionar algunas películas que son inspiradoras y que han ayudado bastante a que las personas entiendan con una narrativa la historia de un niño, como por ejemplo Extraordinario, Lorenzo, Enfermedades Raras, y hay muchas series incluso en varias redes, ¿no? Y bueno, una reflexión final sería: como profesionales podemos ser agentes de cambio para mejorar la vida de quienes viven con un EPOF. Y gracias por su atención y compromiso con una causa que merece ser más visible, más visibilizada. Gracias.